Muchas gracias a todos. Por supuesto, quiero comenzar agradeciendo a los organizadores de este evento, en particular a Modesto. La verdad que estoy sorprendido y contento con el tamaño de la organización. Mi nombre es Juan Loredo y trabajo hasta ahora en el Centro para Nanociencia y Nanotecnología en Francia. Hoy les voy a hablar acerca de las tecnologías que son posibles utilizando las propiedades cuánticas de la luz. Nuestro centro está ubicado a unos 20 kilómetros de París. Para escalas y distancias limeñas, básicamente es París. Somos alrededor de 400 investigadores y tenemos grupos que se dedican a la fabricación de materiales semiconductores con maquinaria compleja en salas blancas, hasta mediciones ópticas de fotónica cuántica, como es el nuestro, un grupo de 20 personas liderado por Pascal Senelard. Bien. El objetivo de esta charla es que al terminar todos nosotros, independientemente de nuestro background, podamos irnos teniendo una sensación de que hemos entendido un poco de qué es la física cuántica y cuáles son las tecnologías que son capaces con ella. Y pongo acá un poco entre subtítulo Tecnologías Cuánticas 2.0 porque en realidad ya vivimos en un mundo donde se utilizan las tecnologías cuánticas. De hecho, la primera revolución cuántica empezó con la invención del láser y el transistor. Así que hoy vamos a discutir un poco acerca de las tecnologías cuánticas de esta llamada segunda revolución cuántica. Por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias de las leyes de la mecánica cuántica en la comunicación? Cómo esta presenta de repente un desafío a la seguridad entera en la cual se basa la comunicación hoy en día, pero al mismo tiempo también qué alternativas ofrece y qué opciones tiene para garantizar comunicación que es inhackeable y cuya seguridad está protegida por las mismas leyes de la física. También otra tecnología muy importante es la metrología, donde se explotan las leyes últimas de la precisión y la incertidumbre de parámetros físicos que te permite construir objetos que son capaces de medir, en este caso particular, distancias con una precisión que va mucho más allá de lo que es posible con objetos ordinarios. Otra aplicación muy importante también es la simulación cuántica que te permite que, por ejemplo, tú puedes tener un sistema de partículas cuánticas que están todas entrelazadas entre sí y esta se comporta como si fuera un sistema completamente diferente y realizan algún proceso que es usualmente muy difícil de reproducir en un computador ordinario. Por ejemplo, esto tiene aplicaciones importantes en química cuántica e inclusive en el diseño de materiales y fármacos. Y al final también espero que todos entendamos un poco de qué se trata la computación cuántica y cuáles son las diferencias entre ella y la computación ordinaria y podamos saber por qué es y de dónde viene este poder que crece exponencialmente. Dicho sea de paso, un experimento de computación cuántica es reconocido este año como uno de los breakthroughs en ciencia por varios journals, incluyendo Science y otros. Bien, pero para entender qué son las tecnologías cuánticas, queremos saber primero qué es lo cuántico, ¿verdad? ¿Qué es la física cuántica? Y lo bueno de esto es que en realidad sí podemos hacernos una idea en un par de slides. Por ahora podemos basta con considerar que toda la física cuántica para nosotros va a ser este conjunto de consecuencias de un principio fundamental de la naturaleza, que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y lo que este principio nos dice es básicamente que nosotros no podemos conocer con última precisión, con precisión infinita, cantidades así llamadas conjugadas de los sistemas. Por ejemplo, la posición y la velocidad o momentum de una partícula. Y este principio existe gracias a una propiedad de la naturaleza, que es la propiedad de dualidad. Es que todos los objetos, desde un electrón hasta una pelota de tenis, son partículas y ondas al mismo tiempo, ¿no? Partículas son aquellos objetos los cuales nosotros podemos conocer su posición, por ejemplo, con mucha precisión, y las ondas, al contrario, son aquellos otros objetos que no tienen una posición definida, sino están dispersos en alguna región. Ahora, lo que nos dice esta ecuación, que involucra la longitud de onda, masa, velocidad y una constante por ahí que tiene este valor, es que este principio, a pesar de que se aplique en toda escala, en realidad para la mayoría de los objetos con los cuales nosotros estamos acostumbrados, esas escalas donde se manifiesta ese comportamiento ondulatorio, en realidad es demasiado pequeña y imperceptible para las escalas que importan para los objetos. Por ejemplo,
Si uno tiene una pelota de tenis que va, digamos, a unos 30 metros por segundo, no importa mucho el valor, a pesar de que tú exijas una precisión muy grande, de 10 a la menos 16, por poner un número pequeño, metros por segundo, la incertidumbre cuántica que resulta de este principio es muy pequeña, es 10 a la menos 17 metros, y esto es muy pequeño en comparación a las escalas que le importan a la pelota de tenis. Pero, por ejemplo, si es que en vez de esto tienes un electrón que se mueve a la misma velocidad, aún así tú no exijas mucho saber cuál es su velocidad, resulta que la incertidumbre cuántica en la posición de ese electrón es de 10 micras. Y pensemos en esto un segundo. El tamaño nominal de un electrón es más o menos de 10 a la menos 15 metros. Y si tú no sabes dónde está el electrón en una escala que es más de 1.000 millones de veces más grande que eso, esto tiene como consecuencia una serie de revolución en el pensamiento de cómo entendemos las cosas. Si queremos explicar los fenómenos de la física cuántica, resulta que lo único que podemos hacer es asumir que en realidad ese electrón está en todas esas posiciones al mismo tiempo, es decir, está en una superposición de todas esas posiciones. Ahora, ese es un principio muy general, estamos discutiendo simplemente posición y velocidad, pero se aplica para todas las propiedades de la física. En particular, así como el electrón puede estar en una superposición de muchos lugares al mismo tiempo, también un átomo, por ejemplo, puede estar en superposición de diferentes niveles de excitación. Puede estar simultáneamente en su estado base o en un estado excitado. Ahora, este principio, como dije, se aplica a casi todas las propiedades de la naturaleza. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas pueden oscilar en diferentes direcciones al mismo tiempo. Un electrón puede tomar diferentes caminos simultáneamente. Los objetos pueden tener diferentes colores. O, es más, inclusive los objetos cuánticos pueden estar en diferentes momentos de tiempo al mismo tiempo, y ahí tenemos un poco de conflicto de lenguaje, pero es algo muy bonito que pasa, que simplemente se da, es casi mágico, pero la única diferencia es que es real. Y acá quiero agregar que el año pasado tuvimos realmente un descubrimiento para nosotros, donde pudimos crear por primera vez luz que era simultáneamente una partícula de luz, era 2 fotones y al mismo tiempo era nada en un punto de vista cuántico. Muy bien. A ver, ahora, pasemos un poco a una descripción algo más lógica para ir en camino a la descripción de computadoras. Si tenemos una propiedad que es dicotómica, es decir, que puede tomar 2 valores, como por ejemplo el átomo estando en un estado base, podemos llamarlo a eso un 0, lógico. Y si está en un estado excitado, es simplemente el 1. O otro ejemplo pueden ser niveles de voltaje en una computadora, ¿no? Ya bueno, a esto es lo que se le conoce como un bit, algo que toma 2 valores, 0 o 1. La diferencia, si es que es un bit cuántico, es que este objeto puede tomar esas 2 opciones simultáneamente. Y matemáticamente se escribe como una suma, pero eso no es muy importante ahora. Ahora, ¿qué pasa si tenemos 2 bits? Por supuesto, de repente ambos toman el mismo valor de 0 o diferentes valores, 0 y 1 o viceversa, o ambos pueden tomar el valor de 1. Es decir, hay 4 posibilidades, ¿verdad? Y bueno, entonces un estado de 2 qubits toma las 4 posibilidades al mismo tiempo, y así entendemos qué es lo que le pasa a 3 qubits y a n qubits. Si es que tenemos 3, hay 8 posibilidades, entonces un estado de 3 qubits toma todas al mismo tiempo. Pero, acá se pasó demasiado. ¿Qué pasó ahí? ¿Puedes volver un montón? Ya hay una más, gracias. Voy a poner esto. Bien, lo que les quiero decir acá es que en realidad podemos pasar un minuto pensando en esto, porque detrás de esto hay mucho de lo que le da el poder a las computadoras cuánticas. Si vemos acá, imaginen, si yo tengo 3 bits, a mí me basta dar 3 números para especificar el sistema. Tengo que dar cuál es el valor del primer bit, del segundo y del tercero. Pero lo que está escrito acá nos dice que si queremos especificar un sistema de 3 qubits, necesito yo describir todos esos coeficientes que están acá, que son 8. Es decir, en un sistema cuántico simplemente se maneja más información. Y es este poder de manejar más información que al mismo tiempo en un sistema reducido que le da el poder un poder que crece exponencialmente a una computadora cuántica. Muy bien. Ahora, enfoquémonos qué pasa
si en un caso de 2 qubits, por ejemplo, si es que solamente tengo el primer término que es los 2 qubits en un estado 0 o en un estado 1. En un estado de este tipo, las consecuencias de esta clase de estados es que si es que yo llego a medir uno de los qubits y obtengo un valor de 0, necesariamente una medición en el otro qubit me va a dar también el valor de 0. O si es que mido el qubit en un estado 1, el otro me da otro valor de 1. Y es este hecho de tener el resultado de mediciones correlacionadas que solamente existe en el mundo cuántico, no existe un símil de este tipo en el mundo no cuántico, en el mundo clásico. A esto se le llama entrelazamiento, es el hecho de poder medir y obtener resultados que están correlacionados. Bien, entonces, superposición y entrelazamiento son dos de las propiedades más importantes para la física cuántica. Ahora, lo que quiero hacer es que describamos un poquito para poder entender en cierto más detalle cómo es que estas propiedades juegan un rol en siquiera una de esas tecnologías. ¿Qué tal en la comunicación? Bueno, ¿en qué consiste la comunicación? Es el mandar algún mensaje a alguien en específico sin que haya otros adversarios que se enteren de del mensaje que estás mandando. Por ejemplo, si tú quieres decir hola y hello, y esta es la forma de escribir hello en lenguaje máquina, lo que uno puede hacer para que alguien pueda recibir ese mensaje es la persona que quiere recibir el mensaje, haciendo normalmente como funciona buena parte de las comunicaciones hoy en día, utiliza estas llaves públicas, ¿no? Que es simplemente un número grande, que es el resultado de haber multiplicado dos números primos. Ahora, este número grande, en lenguaje máquina, se ve de alguna manera, no importa la forma específica en la que se ve, pero el punto es que esta clave que es pública, todos tenemos acceso a ella, y entonces si yo quiero mandar un mensaje, como este que está acá, lo que hago es encriptar ese mensaje utilizando la llave. Por ejemplo, puedo sumar todos los dígitos o puedo usar alguna función. Normalmente se utilizan las llamadas funciones unidireccionales, que lo que hacen es que cualquiera pueda encriptar un mensaje utilizando la llave pública, pero una vez el mensaje encriptado no puede ser leído, al menos que se conozcan los números primos que originan esa llave pública. Y en realidad la seguridad de mucho de la comunicación hoy en día se basa en este simple problema. Este es un problema matemático que es muy difícil de resolver. Si yo te pregunto cuáles son los factores de 15, tú me vas a decir 3 y 5, pero si te hago la misma pregunta con un número mucho más grande, créanme que ese es un problema que no se puede resolver de una forma eficiente en un computador ordinario. Y es en ese simple hecho en que se basa mucho de la seguridad de las comunicaciones hoy en día. Y es ahí donde las computadoras cuánticas pueden jugar un papel importante, porque en realidad existen algoritmos que sí pueden resolver este problema de una forma eficiente. El algoritmo se llama algoritmo Shor. Pero en realidad, a pesar de que tienen potencial de romper toda la seguridad en la que se basan nuestras comunicaciones, por ahora no tenemos nada que preocuparnos, porque para que se pueda crear un aparato que haga esto de forma cotidiana, necesitaríamos una computadora cuántica con literalmente millones y millones de qubits funcionando, y es algo que está lejos de nuestra tecnología de momento. Bueno, quién sabe, ¿no? La tecnología también no la puedes predecir, pero al mismo tiempo, la física cuántica, a pesar de que presenta una amenaza, también da una solución. Entonces, esta es la descripción de un protocolo en física cuántica que se llama la distribución cuántica de llaves. Y en lo que consiste esto es en tener una fuente de fotones entrelazados, que ya hemos discutido un poco del entrelazamiento, en su polarización, por ejemplo, y hacer una serie de mediciones. Como están entrelazados, las mediciones están relacionadas, y de esta forma dos agentes que quieran comunicarse pueden generar la contraseña que vayan a utilizar para encriptar el mensaje. Y lo que es importante notar acá es que este protocolo, en realidad, por otras propiedades que no hemos discutido, es imposible que tú puedas hackearlo, porque si es que hay algún adversario que quisiera tener acceso a esta información, inevitablemente va a tener que modificar esta serie de líneas de ceros y unos que se están generando. Entonces, siempre que hay alguien que quiera leer tu mensaje, tú puedes notarlo, y de esa manera es una forma de comunicarse seguramente. Ahora, esta es una de las tecnologías más avanzadas, y el estado de arte se encuentra es tal que ya ha habido comunicaciones por videollamada entre Austria y China. Y hay un montón de empresas que venden dispositivos para la comunicación segura. Bueno, ahora quizás con mucho menos detalle y sin hacerle mucha justicia, desafortunadamente, vamos a escribir cómo otras de las propiedades, bueno, la ya discutida principio de incertidumbre puede ser útil en otras tecnologías. Este es un
Interferómetro de ondas gravitacionales. Es quizás uno de los aparatos más grandiosos y más complejos jamás construido por el ser humano. Es un interferómetro con unos brazos de 3 kilómetros de distancia, donde todo el aire de esos tubos de esa longitud ha sido succionado en una parte en 1.000 millones y les ha tomado unos 40 días o algo así para lograrlo. Y este dispositivo acá es capaz de medir distancias tan pequeñas como 10 a la menos 20 metros más o menos. Para tener una idea de esto y ponerlo en escala, es como que yo pueda medir la distancia de este cuarto a la estrella más cercana, Alfa Centauro, con una precisión que es equivalente al tamaño de al grosor de un cabello humano. Entonces, es un aparato que se ha inventado por la humanidad, que es capaz de hacer esa clase de mediciones. Bueno, en estos aparatos ya se está implementando propiedades cuánticas como el principio de incertidumbre, donde quizás no la posición y el momentum, pero como utilizan láseres, los grados de libertad importante ahí son la amplitud y la fase, se puede reducir mucho el ruido en la amplitud, por ejemplo, para poder medir con mayor precisión de lo que sería posible si es que no se usara el principio de incertidumbre. Bien, luego lo que hacen estos interferómetros es están midiendo ruido todo el tiempo hasta que viene ¿qué es lo que miden, no? En realidad lo que miden son desplazamientos del espacio mismo ocasionado por la colisión de eventos cósmicos, como por ejemplo, por eventos como tendrás uno, pero si estaba en su estado base no hay fotón que pueda ser emitido. Entonces la pregunta es si puedes lograr que esa propiedad cuántica se mapee a la luz. Y eso fue lo que logramos el año pasado. Construimos un aparato que reducía el ruido, el problema con esto es el ruido, a tal manera que esa propiedad podía ser mantenida y se podía crear una supresión de número de fotones. Ahora no hay tiempo para más detalles, pero si tienen interés pueden preguntarme o ver de repente la referencia del artículo publicado hace poco. Para terminar, una vez que juntemos todo lo que hemos aprendido y podamos incrementar la complejidad de los protocolos que realizamos, de repente un sueño que tenemos, quizás esto ya desde un punto de vista personal, y estoy seguro que como yo hay muchos investigadores peruanos en el mundo que desearían poder hacer esto, es por qué no hacer la investigación en casa, ¿verdad? Y poder hacer la misma clase de experimentos, desarrollar las mismas tecnologías en la UNI o en varias otras universidades donde puede hacerse. Y lo que pasa es que, por supuesto, el cerebro humano es el mismo en Lima, en Viena, en Shanghái, en Bilbao, pero la única diferencia está el equipo que permite las mediciones. Pero en estas líneas estoy muy contento de escuchar que el CONCITEC está invirtiendo de una forma importante en la investigación en el Perú. Y con eso solamente agradecerles por su atención y quisiera también agradecer al esquema Marie Curie por financiar mi investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Al centro, por favor. Invitamos al personal de la encuesta.